Penny, que no la veo. Hola, Casimir. Hola, Casimir. Qué lindo, cuánta Casimir gente. congelada. Creo que ¿Cuánta Raúl gente? está luchando, Hola, tratando de Oscar. ingresar el sonido, por lo que veo. Huye, Raúl, huye de nosotros. Hola, ¿Y Alicia. el otro hombre que tenemos, dónde anda? ¿Cómo te pusiste, Alicia, Te pintaste los labios. Vas con Alicia, todo, yo boquitas sí. pintadas. Claro, Hola, querida. Alice. Hola, Alice. Sí, Hola, yo. No sé cómo se llama. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, María. Yo se escucho nomás, no hay problema. Hay un montón de Ay, Alicia. hola, Oscar, ¿qué tal? Una señal de Hola, Ay, los ¿cómo veo estás? todos. Apareció Qué el alegría hombre. verlos a todos. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a estos cuentos que nos ayudan a sentirnos cerca, que intentan que a través de la palabra encontremos esa caricia, esa proximidad, esta cuestión donde lo artístico, donde la creatividad también puede ayudarnos a transitar la paciencia y las fuerzas en esta cuarentena. Como todos los domingos tenemos programados 5 narradores, y el primero de los narradores es un papá de Wilde, es el señor Oscar Guida. Así que escuchamos con mucha atención a este primer narrador. Ahí lo buscamos, a ver si me levanta la mano Oscar, que lo perdí. Recién lo había renombrado. A ver, Oscar, si levantás la mano y te veo. Te perdí, Oscar. No te encuentro, Oscar. Bueno, vieron que ensayamos en la semana, como yo les cuento, pero la tecnología nos supera, Es así. Bueno, vamos al segundo narrador mientras encontramos a Oscar, así que le pedimos por favor a Beatriz Esteves que esté lista, que levante la mano, porque estoy mareado. Y a ver ahora si lo veo a Oscar, no lo veo. Bueno, vamos con Beatriz entonces, mientras buscamos a Oscar, disculpen. Ahí te reinicié el audio, Beatriz. Ahí estás, te escuchamos. Bueno, este era un gatito barcino que tenía el pelo muy aborregado y bien lustroso. Estaba en la calle. La señorita Laura venía de la misa y lo vio. Se lo llevó para su casa. Con una caja de zapatos le hizo una cunita. Le dio un poco de leche y también le cortó unos pedacitos de hígado que cortó con un cuchillo bien finitos. Y ahí estaba el gato. Comía, dormía. El primer año se escapó un día. Después desapareció por 3 días. ¡Ay, qué preocupación cuando vino! Estaba delgado, lastimado, mordido. La señorita Laura inmediatamente llamó al veterinario, que lo curó y lo operó en la misma mesita de su cocina. Cuando el gatito se despertó, estaba sobre la falda de la señorita Laura. ¡Ay, mi gatito lindo! No te vas a escapar más, porque ya no sos como los otros gatitos. Y ahí quedó el gatito, feliz, en la casa. Dormía, comía, engordaba. Un lunes apareció la prima de la señorita Laura, con un cesto grandote. ¡Laura, acá estoy! Vamos, nos vamos de viaje, el auto está en la puerta, acá te dejo a mi gata. Sacó la tapa y una gata negra salió corriendo hacia el patio. La señorita Laura se fue con su prima. La gatita vio cómo el gato se levantaba y se acercaba hacia ella y la miraba profundamente. ¡Qué gatazo! Pensó la gatita. Vení, le dijo él, muy serio.
te voy a mostrar la casa. Y se fue a mostrarle, esta es la puerta de entrada, esta es la habitación de la señorita Laura, esta es la habitación de su mamá, la cocina, el comedor, y este es el patio donde están las flores de la señorita Laura, especialmente las margaritas. ¿Qué hizo? Miró a la gatita y le preguntó, ¿te gustan las flores? No sé. ¿Qué te gusta? Los gatos me gustan como vos, pero no abrió su boquita. Inmediatamente le preguntó, ¿vos comiste? Sí. ¿Tenés sed? No. Bueno, tírate a dormir ahí entonces. El gato, cuando ella le dijo que no quería dormir, pegó un salto enorme hacia el sillón, y ahí lo vio. ¡Ay, gato capado, capón! Salió inmediatamente corriendo hacia el patio. La señorita Laura entró y prendió la luz. ¡Ay, qué bochorno! La gatita gritaba. El gato enseguida se puso a traducir. Maldita solterona, solterona castradora represora, no te va a quedar una sola flor mientras yo esté en esta casa, y mucho menos margaritas. Bueno, Beatriz, te vamos a pedir que nos cuentes el título del texto y quién es el autor, por favor. El texto es El gato de la señorita Laura, de Javier Villafañe. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu historia. Ahora sí, lo ubiqué al señor Oscar Guida. Con todos nosotros y con su cuento le prestamos toda nuestra atención. Hola, ¿qué tal? En aquel país, todos eran ladrones, todos. Cuando caía la noche, cada uno tomaba su ganzúa, la bolsa, la linterna, y se iban a robarle al vecino. Cuando retornaba a la madrugada, se encontraba con que también le habían robado. Porque claro, cuando él le robó al vecino, el vecino le robó al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el último a él. En aquel país, el comercio era un embrollo, porque todos trataban de robarse. El gobierno era una asociación creada para delinquir, y los ciudadanos, a su vez, trataban de robarle al gobierno. Todo funcionaba armónicamente, y no había ni ricos ni pobres. Pero un día llegó al país, no se sabe de dónde, un hombre honrado. Cuando cayó la noche, el señor honrado encendió la luz de su casa y se puso a leer un libro. Cuando vinieron a robarle, no pudieron entrar, la luz estaba encendida. Esta situación duró un tiempo, hasta que de alguna manera le hicieron saber que él podía hacer lo que quisiera, pero con su actitud de no salir a la noche de su casa, al otro día había familias que no comían. El señor honrado comprendió que si uno quiere vivir en una comunidad, tiene que adaptarse a esa comunidad. De manera que a la noche apagó la luz y salió de su casa. Pero no fue a robar. Él era un hombre honrado. Se fue al río a ver cómo fluían las aguas del río. Al tiempo, al señor honrado le habían robado la ropa, la comida, la plata y hasta los muebles. Pero se produjo un desfasaje, porque aquellos al que el señor honrado teóricamente tendría que haberle ido a robar y no les había ido a robar, cuando llegaban a su casa
llegaban con lo producido durante toda la noche y además a ellos no lo habían robado. Es decir, estaban más ricos. En cambio, aquellos que iban a robarle a la casa del señor honrado, la encontraban devastada. Y cuando llegaban a su casa, no solamente venían con las manos vacías, sino que encima los habían robado. Es decir, estaban más pobres. Y los ricos llegaron a ser tan ricos que ya no tuvieron necesidad de ir a robar. De manera que a la noche apagaban la luz y se iban al puente con el señor honrado a ver cómo fluían las aguas del río. Pero pensaron, mientras estamos acá, nos están robando y poco a poco nos vamos a quedar sin nada. Y tuvieron una idea: contratar a los más pobres para que vayan a robar por ellos. Se hicieron contratos, se establecieron comisiones, porcentajes, pero como suele suceder, los ricos fueron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y los ricos llegaron a ser tan ricos que ya no tenían necesidad de salir a robar o que otros salgan a robar por ellos. Pero empezaron a tener miedo. Entonces contrataron a los más pobres de los pobres para que defiendan sus casas. Y así nació la policía y las cárceles. En aquel país nunca más se habló de ladrones. Solo se hablaba de ricos y de pobres, aunque todos seguían siendo ladrones. Del señor honrado no se supo más nada. Algunos dicen que se murió de hambre. Murió de hambre. Me encantó. Bueno, Oscar, te vamos a preguntar el título del cuento y quién es el autor. Este cuento se titula La oveja negra y el autor es el escritor y filósofo italiano Italo Calvino. Muchísimas gracias, Oscar. Ahora, Ahora, desde nuestro viaje de cada domingo de Wilde con este papá que pasamos su día, vamos a cruzar el charco y vamos para Barracas y nos encontramos con la próxima narradora, Narcisa Brites. Bueno, esto me lo contaron, esta historia me la contaron, viene de un pueblo de Buenos Aires que se llama Victoria, pero en los años 50. Cuentan que en esa época, por una de las callecitas angostas, había una casa con una puerta de doble hoja. Y allí habían ido a vivir un ciego, un hombre joven, que se llamaba Artemio, y su mamá. Artemio, como todos antes los ciegos se ponían esos lentes oscuros, era muy buen mozo y también muy buena persona. Ellos sobrevivían. Adelante, en esa casa de puerta de doble hoja, tenían un kiosco que vendían lo que sea, y lo que no había, lo inventaban. Cerca tenían una escuela, y entonces tenían también artículos de librería. Y allí estaba Artemio con sus lentes oscuros y sus manos, que parecían mágicas, se movían como pájaros. Cuando le pedías pégalo todo, él no dudaba, con sus manos tomaba el pégalo todo, y los mapas, y por allá las hojas Canson, nunca se equivocaba. Y además Artemio tenía un don, podía curar recalcados, torceduras y consolar. La madre de Artemio decía, las manos de un ciego son especiales, son curadoras. Y en esa época, en el pueblo, empezó
a haber mucho miedo, porque se esparció el temor de contagiarse de la polio, el virus de la polio. Entonces, ni lentos ni perezosos, tanto Artemio como la madre fueron a buscar las pastillas de alcanfor y armaron unas bolsitas y le pusieron una cinta roja con un alfiler de gancho. Y por supuesto, ¿quién ponía las bolsitas de alcanfor? Artemio, con esas manos estrictas. Y por supuesto, se demoraba, nadie sabe por qué, con las chicas mayores. Como que no encontraba el lugar exacto. Ah, si se pone mal se puede evaporar y no sirve. Venite a la tarde. Y las chicas iban a la tarde, en un silencio alcanforoso. Se escuchaba la respiración de esas chicas. Las miradas huidizas se ruborizaban. Y ahí no solamente era cuestión de prevenir la polio, sino que después Artemio podía curar artritis, no sé, problemas de digestión, infertilidad. Todo era probable que lo curara Artemio. No había ni médico ni cura en el pueblo. Eran las manos inefables de ese hombre de lentes oscuros. Y así fue que empezó a discurrir por el pueblo otra historia que decía que en realidad Artemio no era ciego, sino que habían inventado esa historia para que, bueno, aceptaran los dones de Artemio. Y de un día para otro, la historia dice que se fueron, madre e hijo se fueron del pueblo, y la puerta de doble hoja no se abrió nunca más. Pero cuentan los que cuentan que después de mucho, mucho tiempo, círculo de pecho en pecho, de suspiro en suspiro, y en secreto, una foto ajada de Artemio, donde no se veían sus manos curadoras, ni tampoco llevaba sus lentes oscuros. Bueno, Narcisa, muchísimas gracias. Realmente, ¿cuánto necesitamos esto que nos hizo sentir Narcisa? Que se acerque el narrador, ver sus manos, los matices con la voz. Gracias, Narcisa, por trabajar con tu cuerpo dentro de lo que podemos en las pantallitas. Decinos, por favor, el título y el autor del cuento. Gracias, un placer también participar, un beso también a todos, aprovecho rápido, saludo a todos, a Claudia, a vos, a todos, y es La puerta de doble hoja, de Ana Serri. Bueno, muchísimas gracias, Narcisa, por tu historia. Dejamos la ciudad de Buenos Aires, volvemos a la provincia, los invito a llegar a Lanús, la ciudad donde yo nací. Ahí encontramos a otra narradora, a Alicia Luisa Suárez. La escuchamos. Bueno, la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa, susurra algo que nadie lo entiende. A su paso todo peligra, aún las cosas que tienen raíces, como los edificios, como las costumbres cotidianas. Y cuando esto sucede, se llenan los ojos de tierra, los ojos verdaderos, los del alma, y no se sabe cuándo puede parar. Esto nos pasó a mamá y a mí cuando papá se fue de casa. Yo recuerdo la puerta cerrándose detrás de su sombra y de su valija. Recuerdo la ropa reseca bailando al compás del viento y a mamá cerrando todas las ventanas para que lo que estaba dentro de la casa se mantuviera en su lugar. Esa tarde le dije a Ricardo que podía traer a su hijo, ¿qué te parece? Yo mentí. Bien. Ay, dijo mamá, qué respuesta tan simple, tan sin entusiasmo. Mamá, yo no tengo por qué estar entusiasmada, la que tiene que estar entusiasmada sos vos,
porque es tu cumpleaños. Mamá sacudió la cabeza. Esto de que mamá tuviera novio era terrible, pero que el novio de mamá tuviera un hijo, eso era una amenaza. Otra vez el viento rondaba mi vida, otra vez había viento en el horizonte. Las cosas habían cambiado estos años, los huecos de la biblioteca habían vuelto a llenarse con ejemplares. Yo ya no encontraba gotas de llanto llenando los jarrones o colgando del congelador como estalactitas o en forma de cristales que mamá decía porque se había roto una copa. Todo había cambiado. Mamá y yo habíamos empezado a reírnos con muchas ganas y a andar en bici que nos encantaba. Y cuando esto sucedió, apareció el tal Ricardo. Mamá sacó las cocadas del horno. ¡Qué ricas las cocadas! ¡Cómo me gustaban! Mamá las hacía todos los domingos. Pero parece que cuando vino el viento que se llevó a papá, también se llevó la memoria de la receta y nunca más las quiso hacer. Y ahora, este Ricardo y su hijo lograran lo que yo no lograba. Voy a arreglarme, dijo mamá, y la gata salió de entre sus piernas y subió mi falda. Yo la acaricié y me puse a pensar en Juanjo, que parece que tenía mi edad también. Debía ser esos pibes que hablan con sonidos guturales, imitan aviones, trenes, no se entiende lo que dicen. Yo me lo imaginé arrastrando las zapatillas desatadas por toda la casa, pensando que se iba a adueñar de eso. Y me imaginé que cuando comiera las cocadas, le iban a quedar las migas en la comisura de los labios. Seguro que iba a ensuciar el jabón a lavarse las manos y a hablar excelencias de su perro con tal de desmerecer a mi gata. Sonó el timbre. ¡Ma, timbre! ¡Abrí! Y no tuve más remedio. ¡Hola!, me dijo un enorme ramo de rosas rojas. ¡Hola!, dijo Ricardo asomándose por detrás de las rosas. Y atrás, Juanjo, tal como yo me lo imaginé. Lucía una remera ajada y unos pantalones que le quedaban cortos. ¡Pasen!, dijo mamá. ¡Ay, qué linda que estaba! Se había puesto ese vestido celeste que hacía juego con sus ojos. Y con un poquito de aire dijo: «Lleva a Juanjo a tu cuarto, escuchen música». ¿Saben por qué no tenía aire? Porque el aire me lo había tomado todo yo, para que los invitados se murieran asfixiados. Pero yo obedecí a mamá, y atrás mío vino el indeseable pibe. Yo me senté en mi cama y él enfrente. Yo música no iba a poner, yo no tenía nada que festejar. Para mí era un día muy triste, y si era triste para mí, él tenía que sufrir. Así que saqué la espina del dolor, la puse entre signos de pregunta y... «¿Cuánto hace que murió tu mamá?» Abrió grandes los ojos y me dijo: 4 años. Volví a tomar la espina. ¿Y cómo fue? Y ahí la respuesta que yo no pensé escuchar. Fue como un viento. Todo el aire que tenía adentro se me salió. Como un viento, esos que llegan y se quedan. Sí, y susurraba, pero yo no le entendí lo que susurraba. ¿Y se te llenaron los ojos de tierra? Sí. ¿Y tu papá cerró las ventanas? Sí, pero yo no sabía por qué mi papá cerraba las ventanas. Yo te voy a contar. Para que todo lo que estaba adentro no se moviera de su lugar. Porque ¿sabés qué, Juanjo? La vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. A su paso, todo peligra, aún las cosas que tienen raíces.
y las costumbres cotidianas. ¿Vamos a comer cocadas? Él sacudió la cabeza y me siguió. Y en el camino hasta la cocina, yo pensé que Juanjo y yo compartíamos un mismo viento y era tiempo de abrir las ventanas. Muy bien, muy bien. Bueno, Alicia, contanos por favor el título y la autora de este cuento. Bueno, este cuento se llama Amigos por el viento y es de la belleza de Liliana Bodoc. Muchísimas gracias, Alicia, por Fue compartir. un placer. Gracias. Vamos con la última narradora de la tarde. Tenemos con nosotros ahora desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Alicia Strupelli. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Quería agradecer porque hay gente escuchando que no son narradores, así que quería agradecer y dedicar este cuento a mi amiga Alicia, que hoy cumple años. Q vivía en una galaxia muy lejana, al otro lado del universo. Era parecido a nosotros, tenía una familia, tenía a su esposa, 4 hijos y un grume. Un grume que era una mascota, una especie de perro, pero con 3 pares de patas y 4 orejas. Justo en esos días era el Día del Padre, igual que acá. Y la mujer de Q dijo, basta, se acabaron los regalos tontos para el Día del Padre. Basta de calzoncillos, basta de medias, basta de pañuelos. Este año a papá le vamos a regalar algo como la gente. Y salió a caminar por su pequeña galaxia a ver qué podía encontrar. Caminó y llegó hasta la orilla de la galaxia y miró hacia el espacio y vio por allá lejos un cascote que le dijeron, cuando averiguó, le dijeron que se llamaba Tierra, que era un planeta y que era un planeta fértil, apto para la siembra, la cosecha, el ganado, la pesca, la agricultura. Entonces decidió comprarlo. Decidió comprarlo para regalárselo a su esposo. Y el Día del Padre le entregó un voucher donde constaba que había comprado el planeta Tierra. A Q le entusiasmó la idea a medias y muchos años después decidió ir a visitarlo para ver de qué se trataba. Y allá fue, y se encontró con un planeta así, que era fértil, pródigo, pero estaba habitado por unos seres grandes, llamados tiranosaurios, plictosaurios, dinosaurios, y supuso que más por torpeza que por maldad, con esos seres habitando el planeta iba a ser imposible la siembra, la cosecha, la ganadería. Así que se volvió a su pequeña galaxia y pensó en fumigar el planeta para volverlo apto. Y compró una especie de bolitas de naftalina que acá, en el planeta Tierra, cayeron a modo de meteoritos. Y dejó pasar el tiempo, vaya uno a saber cuántos miles de millones de años pasaron, y Q seguía tranquilo en su galaxia con su mujer, sus 4 hijos y su mascota, el grume, que no ladraba el grume, no ladraba como los perros de acá, pero cantaba boleros, constantemente, todo el día cantaba boleros, y ya Q estaba un poco cansado de escucharlo, bésame, bésame mucho, estaba harto. Unos cuantos millones de años después decidió volver al planeta Tierra a ver cómo había resultado la fumigación. Y no volvió solo, volvió con el grume, porque la verdad que estaba harto de escuchar cantar boleros, así que pensaba dejarlo en la Tierra. Y cuando llegó, no encontró más dinosaurios, ni tiranosaurios rex, ni nada de eso. Había otros habitantes en la Tierra, eran mucho más pequeños que aquellos. Se interiorizó en el tema, le dijeron que era la raza humana la que habitaba la Tierra, y
y Q se dio cuenta que no eran torpes como los anteriores habitantes, pero sí eran avaros, egoístas, codiciosos, les gustaban las armas y las guerras, y además muchos de ellos cantaban Bésame mucho. Así que volvió otra vez a su galaxia, furioso, enojadísimo. Y quienes lo conocen aseguran, suponen, intuyen que está a punto de fumigar otra vez. Muy bueno, muy bueno. Por favor, el título del cuento y quién es el autor. El autor es Héctor Blanco y el cuento se llama Q. Muchísimas gracias. Miren, a pedido de Alicia Fernández, Graciela Fernández escribió por el chat si yo iba a contar, no estaba previsto, pero para Graciela va esto, que es de Laura de Betach, y dice, cuando no estás, las calecitas giran para atrás, atrasan los relojes, se desatornilla el día, y el sol se vuelve a meter en el mar. Todo eso me pasa cuando vos no estás. Cuando no estás, de Laura de Betach para todos ustedes. Bueno, les cuento que los próximos narradores del próximo domingo serán Alicia Casimir, Mirta Díaz, Graciela Joaquín, Gladys Mathieu y Mónica Pasieca. Agradecemos muchísimo a los narradores que estuvieron hoy. Agradecemos muchísimo a grandes amigos que vemos conectados. Pero yo les armo el plan para la tarde, ¿eh? De nuevo, se toman un cafecito, se toman un mate, y a las 19 los invito a escuchar Cuentos Gauchescos de la mano de Claudio Ledesma. Si Claudio estás de acuerdo, te doy el audio y nos contás por qué tenemos que escuchar los cuentos de Juseca. Bueno, gracias Raúl. Les invito a las 7, estamos con un grupo de narradores presentando Juseca, las historias del boliche El Resorte, cuentos y música de estos personajes que son solidarios, exagerados, y sobre todo trabajan con el humor tan necesario para estas épocas que corren, para reírnos un poco, divertirnos y disfrutar desde otro punto de vista, ¿no? Gracias, Raúl. No, gracias a vos, Claudio. Bueno, y como hablábamos hoy con Claudio, o ayer, no me acuerdo ahora cuándo, no es lo ideal lo que está pasando, pero lo disfrutamos igual, disfrutamos de vernos en estos cuadraditos, disfrutamos de ver los gestos de nuestros compañeros, los matices de su voz, de poder volver a ver sus miradas. Así que gracias, porque esto de los cuentos, como digo siempre, imprime un otro que es indispensable. Así que muchísimas gracias a cada uno de los que hoy estamos en un cuadradito, pero que pronto, muy pronto, si seguimos teniendo paciencia, si seguimos refugiándonos en el arte, vamos a seguir aguantando en esta cuarentena y muy pronto nos vamos a abrazar. Buena vida, buena semana para todos y felices cuentos. Perfecto. Entre todos, está bien. Son poquitos, 4. Sí.